Gracias. Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, yo quiero empezar diciendo que esta reforma a la ley que plantea la Conferencia de Soberanía Alimentaria, de hecho, la conferencia mismo nació un poco como para lavarse las manos, porque la visión, tuve la oportunidad de participar en los procesos de construcción de lo que se refiere a la Conferencia de Soberanía Alimentaria. No tenía de ninguna manera esta visión que el congresillo anterior, para justificar con ese planteamiento de la conferencia, lo convirtió en una instancia inclusive legislativa. Supongo que no iban a alcanzar el congresillo anterior a elaborar las leyes conexas o salir del apuro a la ley de soberanía alimentaria, y pues planteó que esta Conferencia de Soberanía Alimentaria pues hiciera leyes, atribución que es solamente al menos de esta instancia legislativa, o preparar, podría ser el Ministerio de Agricultura o alguna instancia gubernamental, en este caso, o alguna instancia del Estado, como plantea la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué era en sí la conferencia desde la perspectiva de las organizaciones? Era un ente social para garantizar, con la participación de todos los actores sociales, indígenas, los pueblos indígenas, de hecho, los campesinos, los consumidores, las instancias, en este caso gubernamentales del Estado, todas ellas conformar una conferencia de soberanía alimentaria que permita hacer el seguimiento, por un lado, de las políticas, plantear políticas de Estado para la soberanía alimentaria que se cumpla, porque anteriormente, con las anteriores versiones de la Constitución de 1996, pues planteaba otra visión, el monocultivo, y también no había lineamientos claros sobre la producción de alimentos transgénicos y sobre todo con la degradación de nuestras tierras y el sistema productivo. Por lo tanto, al cambiar la Constitución, se planteaba una instancia, una conferencia de soberanía alimentaria, planteado desde la ciudadanía, desde las organizaciones que vayan vigilando como un ente vedor y sobre todo generador de políticas para el cumplimiento de la soberanía alimentaria, con un añadido básico que era evaluar cada determinado periodo, cada 4 años, cómo se iba avanzando en el cumplimiento de esta soberanía alimentaria. Sin embargo, para salir del paso, el ex congresillo, pues para salir con esto de la soberanía alimentaria, aprobó y le dio un mandato de unas leyes con determinados meses de tiempo. Y eso creo que es un error, y ahora queremos hacer unos parches que yo coincido en muchos temas. No sé para qué va a servir darle 2 años. Y a la final hoy nos encontramos enredados con la consulta previa. Voy a entrar posteriormente a ese tema, señor presidente, colegas asambleístas. ¿Para qué vamos a darnos vueltas dándole 2 años más a esta instancia para que constituya leyes? Si esa es una facultad del Ejecutivo, por un lado, el Ministerio de Agricultura. Por otro lado, la Asamblea puede promover por distintas iniciativas de los asambleístas. Y ahora que ya nos van a poner, esperemos que no arbitrariamente, el tema de la consulta, ahí estarán los pueblos indígenas, los campesinos, pero no veo de ninguna manera para qué darle 2 años para que una comisión, una conferencia funcione. No le veo el sentido, si no se retoma la visión de fondo de que esta conferencia de soberanía alimentaria tiene que ser una instancia de la ciudadanía con perspectivas al menos que han sido planteadas. Por ello, quisiera plantear el día de hoy de que al menos la observación no es una observación de tiempo, que si se elige uno más o menos, o discrepar con algún asambleísta si las organizaciones deben estar o no, deben estar aisladamente cada uno, sino vamos al tema de fondo. O sea, no nos lavemos las manos otra vez tratando de cumplir con un compromiso que a la final no va a llevar a nada. No compliquemos más las cosas como Asamblea Nacional, y si queremos realmente que esto funcione, hagámosle una visión de fondo, de darle un mandato, ni siquiera de que constituya ni proponga las leyes, sino que tenga un verdadero mandato de una instancia de la sociedad civil conjuntamente con instituciones del Estado para garantizar la soberanía alimentaria. Y la garantía, como se plantea en el proyecto de ley, no es hacer un proyecto de ley, porque a la final nos mandarán acá
y nosotros podemos hacer lo que nos parezca con ello, dependiendo de qué lado están, si está del oficialismo, de la oposición, y a la final la soberanía alimentaria no estará garantizado. Segundo, si se nos ponen normas ya de consulta previa, pues aparte tendremos que otra vez hacer consulta. Entonces no le veo un sentido de estar debatiendo aquí, de darle un plazo de 2 años para que esto, ahí sí coincidiría de que sea simplemente un ente burocrático de salir al paso. Pero quiero entrar a este tema, señor presidente. Yo creo que ahí tenemos que ir ya la Asamblea Nacional como institución tratando de mirar en serio la consulta prelegislativa, porque tiene que ver con esto y va a tener que ver con otras leyes. Yo sí quiero hacer un llamado a la sensibilidad de la Asamblea. Personalmente no me identifico si soy de oposición o soy de gobierno, soy un ecuatoriano, colegas asambleístas. Y tengo un problema aquí en la Asamblea y tengo que decirlo con mucha transparencia a ustedes. Aquí vemos conforme la coyuntura, ver si está al un lado o al otro lado. ¿Cuándo vamos a hacer leyes que realmente tengan ese aval? En el tema de soberanía alimentaria, en el tema de la ley de cultura, en el tema de la ley de recursos hídricos. Yo creo que es justo que mucha gente del bloque de gobierno piense distinto, pero al rato de votar se refleje esas ideas y no sea perseguido a lo mejor por alguna instancia del gobierno a que es traicionero porque vota distinto. De la misma manera, si es de la oposición, ¿por qué no coincidir con algunos temas? A lo mejor que la oposición no está de acuerdo en esos temas, porque creemos ahora, y eso creo que va a ser un problema de fondo como institución, ¿cuándo le respondemos al país? ¿Cuándo estamos legislando realmente con criterios claros y transparentes en torno a nuestros criterios? Y no es que discrepemos, aquí podemos tener distintas ideas sobre esta ley de soberanía alimentaria, sobre las distintas leyes. Ese no es el problema. El problema es cómo llegamos a superar esos distintos tipos de problemas. Y creo que yo quiero caer en el discurso, se oye bonito, a lo mejor el tema de la Asamblea Nacional tiene un poquito más de credibilidad interior congresillo, pero no se preocupen, al ritmo que vamos a inclusive superarles. Si el otro tenía 2%, les aseguro que como vamos a llegar al 0%. Y ahí sí ya podemos decir, misión cumplida, todos los más oficialistas, oposición, todo el mundo. Así que no se preocupen, a eso vamos a llegar. Y por eso quiero tratar este tema de fondo. Porque el tema de la consulta prelegislativa que tiene que ver con esto de soberanía alimentaria, tratemos mejor ahí estos temas también que tengan que ver. O sea, ¿cuál es el reglamento? Se hacen conferencias, luego se harán un consejo de educación bilingüe para consulta y a la final todo el mundo consultados, pero aquí en la Asamblea no le paramos bola absolutamente a ninguno de sus planteamientos. ¿De qué sirve esta conferencia de soberanía alimentaria? ¿De qué sirve un reglamento? ¿De qué sirven los procesos que estamos haciendo en las comisiones? En la ley de cultura que tengo la oportunidad de presidir, hemos hecho consultas con las organizaciones indígenas, campesinas, hemos invitado a los afroecuatorianos, hemos invitado a los montubios y a todos los que son portadores de derechos colectivos. Pero ahora nos dicen que vamos a hacer otro tipo de consulta. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 6, que señala, está obligado el Estado a hacer esa consulta, pero también señala que tiene que ser de buena fe. Y eso sí tiene que dejarnos claro, no con criterios políticos, porque hoy tengo votos, porque hoy soy de la oposición, no va a pasar, mañana soy del oficialismo, no así. Y los derechos colectivos, ¿por qué? Mucha gente dice, ¿por qué a los indígenas se les da demasiado? Señores, y mucha gente de acá son conocedores del derecho internacional. No solo en el Ecuador son garantías ganadas, son a nivel de Naciones Unidas, de las organizaciones internacionales, de la OEA y todas las instancias y organismos internacionales. Los derechos colectivos están cuando estos pueblos tienen derechos a su propio sistema de cultura, su administración de justicia, a sus tierras, territorios. Los distintos derechos colectivos van a ser vulnerados por sociedades mayoritarias que quieren desconocer esos temas trascendentales y al menos la sobrevivencia de sus pueblos. Por eso tenemos esas acciones afirmativas que son no destruir por una mayoría, entre comillas, que puede ser aplicada desde el Ejecutivo o también por estas democracias donde las mayorías ganan, ¿no es cierto?, decir aquí se va a violar todos los derechos de esos pueblos. Por lo tanto, tenemos esas acciones afirmativas y con justo derecho, como yo diría, yo respaldo el tema de los derechos de las mujeres, 50-50.
porque no ha sido justo en nuestros estados y a nivel mundial. Y por eso también son acciones afirmativas que el Estado está obligado a cumplir de buena fe, no para manipular políticamente ni a las mujeres, ni a los pueblos indígenas, ni a ninguno, sino es para buscar una sociedad más justa, más equitativa, que vaya más allá de las oposiciones o de los oficialismos o de un gobierno de turno, sino construir una sociedad más justa y equitativa que nos permita convivir mejor. Muchas gracias, señor presidente.